Bueno, buenas tardes, amigos de Zoom, buenas tardes, amigos de YouTube, buenas tardes, amigos de Facebook, buenas tardes, amigos del WhatsApp. ¿En qué red social más estamos? No sé, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, mundo. Bueno, estamos muy próximos a la Navidad. Bueno, este va a ser una charla muy acorde, porque tiene que ver con los juegos, ¿no es cierto? Sí, Entonces vamos a tratar de divertirnos, vamos a tratar de jugar un poco. sí. Para tener realidad, hoy es 23 de diciembre. Falta un día para Nochebuena, dos para Navidad. Nada, Ya no estamos ahí. falta nada. Estamos ahí, estamos ya con las fiestas ahí a full. Eh, bueno, el tema de hoy se trata sobre los juegos. O sea, de hecho, la charla se llama eh, La vida como un juego o el juego de la vida, ¿sí? Entonces, les va a probablemente llamar bastante la atención el hecho de que podamos lograr comparar la vida con un Con un juego juego. y, bueno, vamos a aprender a divertirnos en la vida. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Justamente el capítulo se llama El por qué. ¿Por qué la vida como un juego? Está sacado de este libro del cual ya hablamos varias veces y hicimos varias conferencias, que se llama Scientology, un nuevo punto de vista sobre la vida. ¿Sí? Esto que vamos a ver hoy es un nuevo punto de vista sobre la vida. ¿Por qué podemos verla como si fuese un juego? Dice, como mejor se puede comprender la vida es comparándola con un juego. Puesto que ocupamos una posición exterior respecto a un gran número de juegos, podemos observarlos con imparcialidad. Si estuviéramos ocupando una posición exterior respecto a la vida, en lugar de estar implicados e inmersos en vivirla, esta nos parecería muy similar a como nos parecen los juegos desde nuestro estratégico punto de vista actual. ¿Sí? A pesar de la cantidad de sufrimiento, dolor, desdicha, aflicción y tribulaciones que puede haber en la vida, la razón de existir es la misma que uno tiene para jugar un juego. Interés, competición, actividad y posesión. La verdad de esta afirmación se establece mediante la observación de los elementos de los juegos y aplicando después estos elementos a la vida en sí. Cuando hacemos esto, descubrimos que no falta nada en el panorama de la vida. ¿Bien? Claro. Fíjense que dice, ¿no es cierto?, que cuando uno está mirando un juego, está como espectador, está desde afuera. Entonces puede tener un punto de vista con respecto a ese juego, ¿cierto? Exacto. Ve la participación de o los dos jugadores que se enfrentan o los dos equipos, depende. Bueno, ¿y qué tal si hacemos lo mismo, pero con respecto a la vida? Si tomamos un punto de vista exterior, podemos analizarlo de la misma manera que analizamos un juego. Exactamente. Entonces, fíjense que eso nos da un nuevo punto de vista sobre Sobre la la vida. vida, ¿cierto? Exacto. Dice, con juego queremos decir competición entre una persona y otra o entre un equipo y otro. Cuando decimos juegos, queremos decir juegos como el béisbol, el polo, ajedrez o cualquier otro pasatiempo de este tipo. En algún momento puede haberte causado extrañeza que los hombres se arriesgaran a lesionarse en el campo de juego tan solo por diversión. Así que podría sorprendente que la gente siga viviendo o se meta en el juego de la vida, exponiéndose a toda la aflicción, la agonía y el dolor solo por tener algo que hacer. Claro, Evidentemente no existe peor maldición que la inactividad total. Por supuesto, existe la condición en la que la persona continúa jugando un juego que ya no le interesa. ¿Sí? Es muy cierto que a veces a uno le cuesta ver la vida como un juego, con la misma diversión que se toma un juego, con las mismas ganas o la misma extroversión con la que juega, por ejemplo, al ajedrez o al fútbol. Ahí tenemos un nuevo invitado. Hola Martín. Vamos a poner eso, pantalla principal. ¿Sí? Pero sin embargo, los elementos son los mismos y la vida se puede tomar como un juego. Teniendo en cuenta que hay dolor, que hay aflicción, que hay todo eso, se puede ver. Y es interesante recalcar ese punto que no hay como peor maldición que la inactividad total.
Fíjense que uno a veces, en determinados deportes, por ejemplo, uno lo ve a Messi entrando a la cancha y se le vienen todos encima, se le vienen derecho a los tobillos. Y en más de una ocasión lo hemos visto que le han dejado así el tobillo. Uno dice, ¡ay, por un deporte! O sea, cómo se exponen los jugadores a dolor, a accidentes? Y nos extrañamos o decimos, uy, hay un juego que es bastante violento, es hockey sobre hielo, Ah, sí que o juegan algo en así. Canadá, ¿no? Sí, sí, Claro, hockey sobre hielo. y se dan unas viadas impresionantes, y uno dice, uff, pero, o sea, están expuestos a dolor, y sin embargo están jugando y se divierten. Y nos extrañamos y nosotros en la vida también estamos expuestos a dolor. Sí. O sea, ahí justamente dice eso. O sea, estamos expuestos a tribulaciones, estamos expuestos a pérdidas, angustias, y sin embargo, seguimos jugando el juego de la vida. Exactamente. Acá decía que la razón de existir es la misma que uno tiene para jugar un juego. Podríamos tomar un juego en la vida como una actividad, por ejemplo, no sé, el trabajo, el hobby, la pareja, el grupo de amigos, la copa de fútbol que jugás con tu equipo, tu iglesia, un negocio que tenés aparte, lo que sea puede tomarse como un juego en la vida, el cual va a tener las mismas condiciones que un juego de ajedrez, va a tener un oponente, va a tener un problema, va a tener algo que resolver, va a tener algo que te sigue impulsando a seguir jugando el juego. No es que ya ganaste, ya lo tenés, porque cuando pasa eso, ¿qué pasa? Te quedas sin juego, ¿no? Claro. Se le va la diversión. Y eso nos lleva al siguiente punto, que vamos a ver cuáles son los elementos de los juegos, de qué está compuesto un juego y por qué podemos hacer esta comparación entre un juego y la vida, y ver que son totalmente comparables e iguales. Estudiando los elementos de los juegos, nos encontramos en posesión de los elementos de la vida. La vida es un juego. Un juego consiste de libertad, barreras y propósitos. Es un hecho científico, no meramente una observación. Existe libertad entre barreras. Una totalidad de barreras y una totalidad de libertad por igual son condiciones sin juego. Ambas son igualmente crueles. Ambas carecen igualmente de propósito. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver cómo acostumbramos, vamos a definir, vamos a ver los significados de estas palabritas que son simples, uno ya conoce, Pero no está de más nunca no está de más. recalcarlas Ajá. y verlas desde un nuevo punto de vista sobre la vida. Libertad dice ausencia de barreras. ¿Sí? La otra definición dice mucho espacio y habilidad para usarlo. Bien. Y la tercera dice libertad es la facultad o capacidad de un ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Bueno, fíjate, esa definición la saqué de internet, de un diccionario. Bien, en mi criterio, y para lo que vamos a estar viendo, está errada, porque dice libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad a los demás. O sea, dentro de la misma definición de libertad, nos está poniendo una limitación. Entonces, podemos ver que esa definición no es correcta. Libertad es libertad, es ausencia de barreras, ¿no? Entonces, por eso siempre nosotros aclaramos un poco las palabras, porque también son tan, pero tan simples que son confusas. Sí, exacto. Terminan siendo confusas. Entonces dice, bueno, libertad, bueno, cualquiera sabe lo que es la libertad. Sí, sin embargo, fíjense que en esa definición, dentro de esa definición, hay un error.
porque dice, sin más limitaciones que respecto a la libertad de los demás. Está bien, eso es correcto, Claro, ¿no es cierto? Es correcto, pero no es exactamente la definición de libertad. exactamente, sí. La libertad es libertad. Libertad es libertad. Sí. Bien, Vamos a ver la vamos a ver a la siguiente. siguiente que dice barrera. A nivel general, todo aquello que bloquea o dificulta el avance de algo se lo denomina barrera. Otra definición dice espacio, movimiento, energía u obstáculo. Y quiero leerles un punto de este libro que dice, las barreras están compuestas de ideas, espacio, energía, masas y tiempo que inhiben, o sea, limitan. ¿Sí? Claro, También pueden ser ideas las barreras. claro, puede ser una pared como puede ser una idea. Puede tener más poder incluso una idea que una pared, Exactamente. porque a veces, ya sea por una influencia externa, o algo que uno mismo considera, se pone barreras para lograr un objetivo. Exacto. Por ejemplo, querés hablar con una persona nueva para, no sé, llevarle un currículum o alguien que te gusta para invitarlo a salir o establecer una conversación, un amigo, una pareja, un negocio nuevo, lo que sea, y tiene idea, no me va a prestar atención, no me va a dar bola, no le va a interesar lo que le hablo. Ya esa en sí es una barrera, es una idea que a nivel general dificulta o bloquea que avancen en ese sentido, ¿sí? Es una barrera, es una barrera. Y uno mismo se la puso incluso. Exacto, sí. O puede ser, uy, me gusta aquella chica, me gusta aquel chico, y viene alguien y te dice, no, no te va a dar bola. No, no, está, pero muy por encima del, no, no te va, pero olvídate, olvídate. Y uno se lo cree o empieza a dudar de invitar a salir o de hacer un acercamiento porque alguien vino y puso una barrera. Era una idea. Pero es una idea. No te puso un grillete en el pie ni te puso una pared Claro, adelante y te dijo no. claro, claro, Exactamente. exacto. Bien, y vamos a la siguiente que era propósito. Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. También es un resultado que se espera o se desea lograr. Objetivo, meta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los tres componentes, las libertades, las barreras y el propósito. Vamos a llevarlo para que lo puedan comprender bien, a un juego de cualquier tipo, puede ser fútbol, básquet, el que fuera. Entonces, supongamos en el fútbol, Sí. ¿cuáles serían las libertades? Las libertades son de que hay un campo de juego Ujú. en el que los jugadores pueden correr, ¿no es cierto? Y pueden hacer la cantidad de goles que quieran, Bueno, que puedan, bueno, pero no hay límite, no se le dice, no, podés hacer 3 goles únicamente o 2. Es una libertad, sí, exactamente. ¿cierto? Bien, cuando vemos qué barreras hay entre esas libertades, bien, una de las barreras es, bueno, el campo en sí que está Está limitado, limitado. tiene determinadas áreas Sí. donde se puede hacer Las reglas las mismas. reglas, exacto. Las reglas del juego Sí, son barreras, porque son las que limitan las libertades que uno tiene. exactamente. Y eso es lo que da un juego, en última instancia. Porque, ¿qué pasaría si el fútbol careciese de barreras, careciese de reglas? Sería una actividad sin propósito. Estarían todos haciendo lo que sea, no sería divertido. No, O se tiraría la pelota y el partido no terminaría, seguiría, o podría, no sé, hacer lo que sea para meter el gol que esté fuera de las reglas. claro, agarrar a trompada al que tiene enfrente Sí, para sacarle la pelota y, o sea, no, no, exacto. no, Y no esas está bien. barreras son las que le dan un sentido, un interés, una diversión, poder, según las reglas y dentro de ese campo, poder enfrentar al adversario, poder meter el gol, poder hacer una jugada buenísima que te aplauden y quedaste como el mejor del partido, ¿sí? Gracias a esas barreras. Claro, pero también está el tema del propósito. Tiene que tener un propósito. En el asunto del fútbol,
El propósito es meter la pelota en el arco la mayor cantidad de veces posibles. Nunca hablé tanto de fútbol en mi vida. No, Nunca. porque no, es que yo por ahí tomo el fútbol porque es el que más Sí, conozco. sí, sí. Por ahí hay otros deportes, hay miles de deportes. O sea, se puede trasladar esto a todos los deportes, pero el fútbol es muy argentino, Es es muy muy argentino, lo conocemos nuestro. todos. Sí, lo juego siempre, pero no hablo tanto. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que los componentes son las libertades, las barreras y el Y el propósito, propósito, exactamente. ¿no es cierto? Si tuviera solamente libertades, no serían posibles. Si tuviera solamente barreras, tampoco se podría, Sí, pero fundamentalmente tiene que tener un propósito. exactamente. Esto me remite a un ejemplo de cuando era más joven, que dice, cuando tenés una totalidad de barreras o una totalidad de libertades, ambas son igualmente crueles. Uno dice, ¿cómo? Si yo tuviese todas las libertades del mundo, sería una felicidad absoluta, estaría todo súper bien, hermoso, y mi vida sería color de rosa. Pero ambas carecen igualmente de propósito. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que nunca le ponían una sola barrera. Él tenía libertad de hacer cualquier cosa, lo que sea, quedarse hasta cualquier hora. Bueno, justamente lo que a él le interesaba eran los videojuegos. Se pasaba horas, noches, días jugando videojuegos y la vida de él no tenía mucho propósito. No le marcaba un horario, no le pedían, está bien, jugar los videojuegos, pero también sacar las materias de la escuela, andar pensando dónde te vas a inscribir o qué vas a hacer de más grande, o de qué vas a trabajar, o qué te gusta hacer, lo que sea que le dé un propósito, que le dé como un camino a seguir. Entonces, al fin y al cabo, uno dice, pero este chico tenía todo lo que quería, todo, pero no era feliz, porque no carecía de un propósito, carecía de un interés, no estaba ese sentimiento de, wow, logré superar algo que me está llevando a donde quiero estar. Claro. Ese es como un ejemplo de cómo sí en su juego carecía de propósito, estaba como desequilibrado esto de las barreras, las libertades, los propósitos. Y en este punto dice, los ejecutivos de las empresas y del gobierno pueden fracasar de tres maneras y producir así un caos en su departamento. Puede que uno, parezcan dar libertad sin límite, dos, parezcan proporcionar barreras sin límites, y tres, no hagan que ni la libertad ni las barreras se conozcan con certeza. ¿Sí? Es ese punto, lo interesante que tiene es el hecho de que uno en la vida, comparándolo con un juego, ¿no es cierto? En el juego de la vida, tiene que saber las reglas, Exactamente. tiene que saber las reglas. O sea, toda sociedad impone determinadas reglas. Te pueden parecer buenas, te pueden parecer malas. Todas las reglas están hechas, están creadas para proteger a la persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, las reglas de tránsito. Sí, Si uno dice, bueno, no, tengo toda la libertad del mundo y no voy a dar bolilla a las reglas, o sea, a las barreras en el tránsito, bueno, puede llegar a ser un desastre, sí, ¿cierto? muchos desastres. Claro, igualmente, bueno, si también estamos solamente con barreras, no llega un momento de que se llena de fracasos. Exactamente, sí. En un trabajo, por ejemplo, en un trabajo, todas son barreras, todas son limitaciones, todas son reglas, pin, 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 pin. Y no permite que el trabajador pueda eh, poner su parte de creación en esa actividad. Bueno, puede hacer de que la persona llegue a un momento que anímicamente ya no quiere saber más nada con ese trabajo. Claro, demasiadas barreras. Seguramente les ha pasado, nos ha pasado de llegar a un trabajo y tener inventos o cosas que querés hacer o cosas propuestas que tenés y pará, tiempo, momento, ahora no, eso acá no aplica, lo que sea. Y uno al final dice, más sí, bueno, no propongo más nada. Porque claro, uno se choca con tal cantidad de barreras que al final ese juego termina siendo cruel para uno, ¿sí? Exacto. Uno termina aburriéndose, uno termina
estando apático respecto a eso. Sí, igualmente que no saberse las reglas. Que entres a trabajar a un lugar y no sepas qué horario vas a hacer, no sepas a quién te tenés que dirigir para cuando necesitas algo, Exacto. no sabes cuál es el producto que tenés que obtener en ese Sí, trabajo. Entonces, bueno, se hace muy, muy difícil. Por eso ustedes vayan comparando estos términos con la vida y van a ver cómo aplica sí, exacto, perfectamente. porque acá dice el ejecutivo de las empresas y del gobierno. Pero puede ser el ejecutivo también de una familia, o de tu propia vida, Sí, o de, señor. quizás no sos el ejecutivo de una empresa, pero sí sos alguien que tiene un trabajo, o lo que sea, y tenés que tener un equilibrio entre libertades, barreras, conocer que esas libertades y esas barreras cuáles son, ¿sí? Y fundamentalmente tener un propósito. Sí, Fundamentalmente. exacto, exactamente. Bien. Bueno, acá hay un dato interesante. Dice, un empleado que crea y o insista en solo libertad se volverá un esclavo, ¿sí? Conociendo los hechos anteriores, debe insistir en un equilibrio funcional entre libertad y barreras. Muy bien. Bueno, uno puede tener juegos también en distintas áreas y en distintos grupos de su vida, ¿sí? No es solamente que uno está en contra de todas las cosas de la vida o quiere ganar en todas las áreas de la vida. A veces uno tiene un juego, por ejemplo, con una pareja, con quien quiere irse de vacaciones, o quien quiere formar una familia, o con quien quiere mudarse, lo que sea, y eso es un juego. A veces uno tiene un juego con un grupo de música, por ejemplo, con el cual quiere crear, con el cual quiere ser productivo, con el cual quiere empezar a tener más visibilidad en los escenarios y grabar unas canciones, y estar en Spotify, en YouTube, y tener un CD, todas esas cosas. Es un juego válido, va a tener sus barreras, que no se las pueden imaginar, va a tener sus libertades. Uno como que puede asociarse con cualquier área de su vida, con cualquier, ¿Cuál? lo hablamos antes, con cualquier dinámica, con cualquier cosa que forme parte de su vida para tener un juego, ¿sí? Y nos lleva al otro punto, que vamos a aclarar dos palabras, que una es autodeterminismo, ¿sí? Una palabra formada por dos palabras. Ujú. Dice, autodeterminismo es el estado de ser en el que el individuo puede o no ser controlado por su medio ambiente de acuerdo a su propia elección. Y el 2 dice responsabilidad total por uno mismo, ninguna responsabilidad por el otro lado del juego, ¿sí? Autodeterminismo, yo. Incluso dice que puedo ser controlado por mi medio ambiente de acuerdo a mi propia elección. Por ejemplo, cuando me inscribo al gimnasio o al nutricionista o lo que sea, yo dejo que me controle el entrenador, dejo que él me diga cuáles van a ser mis ejercicios del lunes, cuáles los del miércoles, cuáles los del viernes. ¿Cuál va a ser mi dieta para después del gimnasio o cuál va a ser mi dieta para no deshidratarme más, por ejemplo? Acepto ese control de manera autodeterminada. Yo digo, ok, estoy de acuerdo con lo que me decís, vamos a hacerlo. Pero, dice, ninguna responsabilidad por el otro lado del juego. ¿Sí? Si yo le dijese a mi entrenador, mira, lo que vos tenés que darme son estos ejercicios, sí, escribímelo en un Word, imprimilo y después dámelo, eso no sería autodeterminismo. Eso sería otra palabra. Esta acá, pandeterminismo. Se define como determinar las actividades de dos o más lados de un juego simultáneamente. Pan significa totalidad y determinismo significa la capacidad de determinar el curso de algo. De ahí, pandeterminismo significa la disposición de un individuo, o sea, que está dispuesto para determinar las acciones de uno mismo y de otros. Por ejemplo, un profesor de ajedrez que les está enseñando a jugar y les quiere demostrar algo y le va a decir a los dos chicos, o alumnos, lo que sean, muevan tal y tal y tal y vean lo que pasa en esa jugada. ¿Sí? Mira, ahí arriesgaste tu reina, por ejemplo, ¿sí? Él no está tomando un lado del ajedrez, él está haciendo pan determinado, está tomando partido, justamente, por los dos lados de ese tablero de ajedrez. Claro, entonces es importante que vean la diferencia, ¿no? Autodeterminismo, dijimos entonces, es tomar responsabilidad por uno mismo. Sí, En un juego, eh, uno sabe lo que uno hace, lo que uno puede hacer, pero no puede tomar responsabilidad sobre el oponente, que el oponente justamente tiene una oposición
de propósito, Exacto, ¿cierto? exactamente. Entonces, ahí es autodeterminismo, ¿no? Y sí, la persona autodeterminada puede decidir si la manejan o no, la controlan o no. Otra, Sí, para que se entienda, ¿no es cierto? Lo contrario de autodeterminismo es heterodeterminismo. Es cuando una persona está controlada por el entorno. ajá, por otro, sí. Hetero es otro, ¿no es cierto? Autodeterminismo es se controla uno mismo. Y pandeterminismo puede controlar un juego en ambas partes. O sea, Claro. como que si lo tomara desde arriba al asunto. Eso iba a decir justamente. Un ser es pan determinado en relación con cualquier juego con respecto al cual él sea superior. ¿Sí? Tenés un jefe de un sector y él en ese sector es pan determinado. Él le dice a cada cual lo que tiene que hacer, cómo, el horario, en qué cantidad, etc. Solo es autodeterminado en un juego con respecto al cual él sea subordinado. ¿Sí? Exacto, claro. O sea, cuando está por encima del juego, bueno, es pandeterminado. Pero si hay alguien que le está indicando qué es lo que él tiene que hacer y qué no hacer, ya ahí deja de ser pandeterminado, porque está un subordinado, digamos. Exacto. Bueno, ¿Sí? normalmente en la vida nosotros tomamos el papel de autodeterminado en nuestros juegos. Vamos con el ejemplo del fútbol. Uno determina cuáles van a ser sus movimientos, a quién le va a dar el pase, a quién va a escuchar, o sea, a su técnico, a su capitán del equipo, a su compañero con el que mejor se lleva, quizás hasta el lugar de la cancha donde va a pararse. Uno está siendo autodeterminado en ese caso. Em, en un trabajo, también uno va a ser autodeterminado. ¿Sí? Ujú. Quizás uno dice, bueno, este horario voy a tener mi tiempo de producción, voy a hacer un recreíto en tal horario y después voy a seguir al final del día a tener todo cerrado, o voy a poner las patas arriba del escritorio y no voy a hacer nada todo el día, ¿sí? Es autodeterminismo, autodeterminismo. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto del autodeterminismo y el pandeterminismo? Un juego consta de libertad y barreras y propósitos, ¿sí? Así que ya sabemos, cuando vamos a hacer alguna actividad, cuando vamos a hacer algún juego en la vida, en cualquier área y cosa que estemos, vamos a tener esos tres puntos, libertad y barreras y propósitos. Así que no se asusten si se encuentran con barreras en cualquier cosa que hagan, porque es natural, es parte de la vida que haya barreras, ¿sí? Lo interesante es esto. Cuando el hombre abandona la idea de las restricciones o de las barreras, cuando las abandonás, decís, a ver, yo quiero tener solamente libertades en mi vida, no quiero ninguna oposición, no quiero ninguna dificultad, no quiero que nada sea difícil. De inmediato pierde el control de las barreras, ¿sí? Se vuelve autodeterminado con respecto a las barreras y no pandeterminado. Por tanto, no puede controlar las barreras. Y las barreras, al quedar sin control, lo atrapan de inmediato ahí mismo. ¿Cómo? Uno tiene libertades, barreras y propósitos. Ahora, si uno no quiere afrontar esas barreras y las deja sin control y dice no existen, no me interesan, el tiempo, lo va a solucionar todo el tiempo, uno ya perdió el control, claramente. No las está mirando, no las está afrontando, no las está resolviendo, mínimamente confrontándolas, ¿sí? Y pierde el control y se vuelve autodeterminado. ¿Por qué? Autodeterminado. Porque está determinando, yo estoy determinando mi curso de acción. eh, en mi trabajo estoy diciendo, ok, tengo todo este papelerío que tengo que resolver, el tiempo y el siguiente empleado que venga lo va a resolver. Yo no lo quiero tocar a todas esas barreras, ¿sí? ¿Qué sería algo pan determinado? Decir, ok, yo voy a resolver estas barreras. Yo elijo esta barrera para esta hora de trabajo, para esta semana, para este ciclo de producción. Yo elijo que esta no va a ser mi área, de acuerdo con, no sé, mi compañero, que él se va a encargar de eso. Si eso es pandeterminismo sobre las barreras. ¿Y qué te da eso? Control sobre una barrera. ¿Sí? Cuando uno evita eso, la barrera queda sin control, y eso de que el tiempo lo resuelve, para mí es medio, no sé, yo no confío, no le dejo muchas cosas a mano del tiempo porque no lo resuelve. No, no, es que te ponen en una posición justamente que no sos ni autodeterminado ni pan determinado, te ponen en una posición
completamente sin juego. Sin juego, sí, exacto. Y defecto, defecto. Lo que tratamos con todos estos Zooms, con Adri, en realidad con todo el equipo, es tratar de darle herramientas para que uno esté en el lado causa de la vida. ¿Qué es el lado causa? Es el lado que crea un efecto en el otro punto. Yo creo un efecto en mis relaciones, yo creo un efecto en mi productividad, yo creo un efecto en mi trabajo, en lo que sea. Y el lado efecto de la vida es yo soy una víctima de todo lo que está pasando y ocurriendo. Si esa no es la idea. Claro, Bien. totalmente. Bueno, existen diversas actitudes que producen felicidad. No cambiamos de tema, estamos hablando de lo mismo. La actitud que solo insiste en la libertad no puede producir más que infelicidad. Sería mejor desarrollar una pauta de pensamiento que buscara nuevas formas de ser atrapado y cosas en las que estar atrapado, que padecer el completo atrapamiento final de obsesionarse con solo libertad. ¿Sí? ¿Vieron esa persona que se quiere escapar de todo, que no quiere resolver de nada, que algunos se van a ofender, que se sienta y dice, oh, la vida va a estar bien, y no resuelven alguna cosa, no la quieren afrontar o hacen de cuenta que no existe eso otro, que insiste solamente en libertad? Bien, tarde o temprano le va a producir infelicidad. El hombre que está dispuesto a aceptar las restricciones y barreras y no les teme, es libre. La persona que tiene todo ese papel amontonado y tiene que revisar las facturas una por una y acomodarlas para el contador de la empresa, etc., esa persona al final va a ser libre. El hombre que no hace más que luchar contra las restricciones y barreras, por lo general resulta atrapado. ¿Sí? Parece contradictorio, pero sin embargo es así. Exacto. Es así, tenemos, bueno, ahora, hoy en día tenemos muchos ejemplos de eso, de que ciertos movimientos extremistas, ya sea feministas o en defensa de los derechos de lo que fuere, exigen libertad, 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 y se tornan extremistas. O sea, Sí. llega un momento que no logran su propósito porque crean del otro lado, o sea, no son pan determinados, porque crean del otro lado rechazo. Ujú. Sí, se ve, se nota mucho. Entonces ahí se crea, cuando hay un propósito contra otro propósito, se crea un problema. Exacto. Sí, uno lo ve mucho en las redes. Cuando ve que están mucho Totalmente. insistiendo en una cosa, del otro lado como que se crea una oposición. Y es eso, el conflicto de propósitos nos da lo que llamamos problemas. Un problema tiene la anatomía de los propósitos. Un problema consta de dos o más propósitos opuestos. ¿Sí? No importa a qué problema te enfrentes o te hayas enfrentado, la anatomía básica de ese problema es propósito contra propósito. ¿Sí? Lo notamos mucho por ahí en personas que tienen barreras, pero se las toman como tranquilo. Vos ves que no está resistiéndose a la barrera y evitándola. Es como, no sé, tengo que hacer una llamada para resolver algo, pum, llaman, lo hablan y vos decís, wow, ¿cómo hace? ¿Sí? Pero no hay una oposición constante a la barrera. La acepta, está dispuesto a tener esa barrera y a hacer algo, resolverla, confrontarla, etc. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un propósito en contra del nuestro? Tenemos un problema tan simple como eso. ¿Y qué va a ser un problema? Parte también de los juegos. Claro, ¿Sí? exactamente. Bueno, alguien que esté tramando continuamente cómo escaparse de las cosas será desdichado. Alguien que esté tramando cómo involucrarse en las cosas tiene muchas más oportunidades de llegar a ser feliz. Seguramente les ha pasado que, no sé, se han escapado de un problema, se han escapado y lo han negado, han dicho esto no existe, y se sentían nerviosos, se sentían estresados, se sentían intranquilos, ¿sí? Y el problema existía y no se escaparon y les causó toda esa sensación. Y por otro lado, quizás también le ha pasado de tener un problema o una meta, un propósito y avanzar un poquito hacia eso, incluso lograrlo, y sentirse felices, sentirse capaces, sentirse con seguridad en ustedes. Ese es un ejemplo de cómo una persona que esté tramando cómo involucrarse en las cosas tiene más oportunidades de llegar a ser feliz que aquel que le escapa, le escapa, le escapa, le escapa. Aparte, cuando escapa, ya, en muchos casos llega un momento que le explota en la cara. Sí, Por ejemplo, a ver, no sé,
una empresa o una persona no paga los impuestos, supongamos, ¿no? Simple como Y eso. no, bueno, no los voy a pagar, no, porque no puedo, porque esto, porque lo otro. Y llega un momento que le golpean la puerta y le dicen, señor, usted tiene esta deuda. Toco así de Y deuda. en cambio, porque puede pasar que una persona no puede pagar sus impuestos, y bueno, y pasa el tiempo y un día dice, no, bueno, tengo que resolver esto. Entonces va, se presenta a, bueno, a la oficina o donde sea, mire, tengo este problema, tengo estos impuestos sin pagar, porque realmente no podía, pero yo los quiero pagar, ¿cómo podemos hacer? Hace un convenio, o sea, avanza, se involucra y bueno, puede hacer esto, puede hacer lo otro, hasta le pueden llegar a reducir el dinero y todo. Y la persona se siente feliz, se siente Sí, bien, ¿no es sí, cierto? exacto, exacto. O Entonces, usted piensa sus propios ejemplos, pero yo creo que la mayoría de las veces es así. claro. Incluso cuando pueden que estén en un juego y se sientan como que están mal y están estresados y lo que sea, está bueno mirar este punto, a ver de qué me estoy escapando, qué no estoy afrontando, qué barrera de este juego estoy tratando de no aceptarla y de escaparme. Existe otro punto muy importante, que es el poder de elección, porque a veces uno está metido en un juego el cual no quiere jugar y obviamente va a ser infeliz, va a ser desdichado. Totalmente. No vas a estar bien con eso porque no querés ser parte de ese juego. Por ejemplo, una persona que la toman para el servicio militar y la mandan a una guerra que él no creó, que él no quiere jugar, que él no está de acuerdo contra un país con el que tiene mucha afinidad, mucho cariño, que le gustan sus bandas de música y lo que sea. Y de Sí, repente es un juego, ¿sí? La guerra es un juego, malísimo, pero lo es. sí. Y la persona no va a ser feliz, No. ¿sí? No está su poder de elección ahí. Bien, Entonces, voy a corregir tenés, la luz. sí, cómo no. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos pequeños puntos. Tener en cuenta que vamos a encontrar libertades, vamos a encontrar barreras y tenemos que tener un propósito. Pero el poder de elección también es importante, porque nadie quiere jugar un juego que no quiere jugar, que no acepta, ¿no? Muchas personas están en un trabajo que no les gusta y lo hacen simplemente porque necesitan trabajar, porque necesitan el dinero. Pues esa persona generalmente no es feliz y sería conveniente que buscara un juego que realmente le dé un propósito verdadero. Exacto. Entonces, la clave está en buscar el propósito. Buscar el propósito y ahí ver las libertades, las barreras y algo que tienen que hacer. Diviértanse, diviértanse. Es un juego. La vida es un juego. No se tomen las cosas tan serias, tan, ay, no, las reglas, esto, lo otro. Hay que divertirse. Yo a veces incluso discuto, o sea, discuto. Tenemos ahí desacuerdos con amigas que tengo, que ay, se hacen problema por cosas que no deberían, que no sé, que porque aquella me insultó por Facebook. O sea, hay que jugar, hay que divertirse. Exacto, si se puede tomar todo como un juego. Todo se puede Incluso tomar cuando uno como juega un un juego juego. dice, a ver, quiero tener, no sé, meter 3 goles, o quiero, si es un juego de la compu, llegar a tener, no sé, 2 castillos más, lo que sea. Y en la vida puede ser igual. Puede ser, Claro. para mi trabajo quiero tal cosa, voy a tomarme con una actitud más de diversión, como dice Adri, de tener un propósito, de lograr un paso hacia ese propósito. Y cuando uno pierde o piensa que pierde, no caer en una condición de apática en la que no va a poder seguir jugando. Exacto, porque Porque perder es parte de un juego. esa, Hay que tomarlo como eso, simplemente como eso. tal cual.
Este es entonces el panorama general de la vida, y al centrar la atención en la vida y hacerla menos confusa, se utilizan estos elementos para comprenderla. Así que podemos ver en qué juegos estamos metidos, qué juegos no queremos, qué juegos no estamos confrontando, esclarecer ese panorama, y bueno, estar en caso sobre eso, poder resolverlo. Comprenderlo. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Bueno, entonces, Este es el libro, este es el Scientology, un nuevo punto de vista sobre la vida. lo pueden adquirir, ya saben, acá nosotros tenemos las líneas de comunicación para quien lo quiera saber más o lo quiera conseguir. Y bueno, y con esto nos vamos despidiendo con la tarea para el hogar, Como siempre. como siempre. Fíjense sus distintas actividades y compárenlas con un juego. Fíjense cuáles son las libertades, cuáles son las barreras y cuál es el propósito que ustedes tienen. Y si realmente están bajo su poder de elección. Y si ven que no, elijan otra cosa. Así de ¿Sí? simple. Sí. Bueno, muchas gracias por estar viendo este video. Nos despedimos hasta el próximo jueves o hasta el próximo video si lo están viendo por YouTube y por las redes sociales. Muchas gracias a todos. Adiós.